A ver, buenos días. Vamos a comenzar, nada más un segundo. Vamos a comenzar este segundo día de las jornadas con la conferencia magistral de Carmen León, de la doctora María del Carmen León, que nos va a presentar un trabajo titulado Izamal, Tierra de Prodigios. Yo creo que todos conocen a la doctora León y creo que lo mejor es comenzar directamente. Sí, comencemos directamente. Buenos días. Buenos días, miren, quiero advertirles que lo que van a escuchar a continuación es una versión no abreviada, sino recortada de la conferencia inaugural del Congreso de Mayistas. Agradezco su atención y el apoyo creativo y generoso del ingeniero Iván Micheli, que siempre me ayuda en la presentación de las imágenes. Bueno, pues empecemos. Los hombres, desvalidos ante la certeza de su inevitable muerte, han concebido a lo largo de la historia y como parte de muchas de sus manifestaciones culturales del pasado, la idea recurrente de que son criaturas engendradas por dioses imaginados, más que a su imagen y semejanza imperfecta, como entes dotados del poder necesario para remediar los sufrimientos que les provocan las carencias propias de la condición humana. Asimismo, unido al desarrollo del pensamiento religioso, surge el concepto de que en el mundo existen espacios donde resultan mayores las posibilidades de establecer contacto con las o la divinidad. Lugares que los creyentes suponen privilegiados para despertar la atención y propiciar el actuar de las deidades en su beneficio. Bajo el influjo de los especialistas de cada religión, esos sitios han entrado a la historia y gozado de periodos de esplendor, pero también han sufrido de decadencia y abandono, tanto en su existencia material como en la propia interpretación histórica de quienes los han convertido en objetos de estudio. Conocer las transformaciones que han experimentado a lo largo del tiempo y comprender las interpretaciones que sobre su devenir se han elaborado en distintos momentos y bajo diversos enfoques, abre la posibilidad no solo de recrear el pasado para tratar de explicar el origen de las características que los distinguen en la actualidad, sino también de analizar las circunstancias mediante las cuales han logrado conquistar un protagonismo historiográfico significativo. Es sabido que los pueblos mayas precolombinos compartieron el interés por una aguda observación de la naturaleza con un pensamiento religioso complejo, y como tantos otros forjadores de civilizaciones, adjudicaron a sus centros de poder político una carga simbólica de carácter sagrado. Según la tradición recuperada y recreada literariamente a principios del siglo XVII por el franciscano Fray Bernardo de Lizana, Izamal fue considerado como uno de esos lugares propicios para lograr la comunicación con los dioses. Antigua urbe, cuya denominación conocida en el siglo XVI, evoca la idea de haberse construido en torno al culto a la deidad creadora Itzamna, un dios de carácter compasivo, dispuesto a aliviar los sufrimientos de quienes acudían a solicitar su auxilio. Luego, con la imposición del cristianismo, el culto autóctono fue sustituido por la veneración a una imagen milagrosa de la Madre de Dios, por cuya intercesión ante el Altísimo también se remediarían aflicciones y enfermedades. Así, bajo el común denominador de encontrarse aquí un espacio bendecido por las frecuentes manifestaciones de la misericordia divina, Lizana compuso la geografía de esta población. No obstante el propósito edificante de este libro piadoso, la visión de su autor continúa influyendo sobre la perspectiva histórica de la actualidad, en el sentido de considerar aceptable la interpretación de la existencia de un proceso continuo, desde la época precolombina hasta el presente, donde Izamal se caracteriza por su notoriedad como centro ceremonial religioso. El objetivo de esta presentación es invitarlos a reflexionar acerca del significado de los acontecimientos que han llevado a ese rincón del mundo a convertirse en un lugar con relevancia histórica, pero sobre todo a recapacitar acerca del impacto que en su proyección han tenido las hagiografías basadas en tradiciones orales
en las cuales se recrean una serie de supuestos prodigios allí ocurridos. Al final, ya veremos si se cumple con la hipótesis de que Izamal entró a la historia conducido por manos divinas, o mejor aún, transportado por las plumas devotas de quienes divulgaron los dones concedidos bajo su cielo por potencias sobrehumanas en beneficio de los creyentes. El 29 de septiembre de 1549, los franciscanos, reunidos en el convento de Mérida, celebraron su primer capítulo presidido por el comisario general de Indias, Fray Francisco de Bustamante, el mismo que pasaría a formar parte de la historia guadalupana por haber predicado en la capilla de San José de los Naturales del Convento de México el célebre sermón contra el naciente culto a la imagen del Tepeyac, por considerarlo promotor de la idolatría entre los neófitos. Bajo la autoridad de tan notable representante de los ideales evangélicos cristocéntricos de la Orden Seráfica, se aprobó en ese capítulo la erección de la nueva custodia de Yucatán, sujeta a la provincia del Santo Evangelio de México con el patrocinio de San José. También allí se determinó la fundación de conventos en Maní, Concal e Izamal, pues hasta entonces solo se había establecido 2 monasterios en forma, el de Campeche y el de Mérida. Como santo patrón del Izamal, fue escogido el célebre predicador, también cristocéntrico y franciscano, San Antonio de Padua. Cada uno de los 3 lugares seleccionados para las nuevas fundaciones poseía una importancia estratégica desde el punto de vista geográfico misional y presentaba una densidad demográfica atractiva para un grupo de religiosos tan corto en número que no alcanzaba la veintena. Además, se encontraban en provincias cuyos gobernantes habían demostrado ser fieles aliados de los conquistadores. Izamal estaba entonces constituido por 7 u 8 pueblos y fue elegido por la mucha insistencia de los señores indígenas para que los religiosos se asentaran en la provincia de Ajquinchel. También resulta pertinente considerar la ubicación de Izamal respecto del Cuchcabal de Sotuta, cuyo Xalachwinik Nachicocom se había distinguido como caudillo independentista en las campañas contra los invasores europeos. El que Izamal se reconociera como frontera entre los pueblos que habían aceptado la soberanía de la corona de Castilla y los reacios a someterse, se puede constatar con el hecho de que desde allí se organizó el último asalto al campamento español de To en 1541, poco antes de la fundación jurídica de Mérida. En este sentido, también resulta pertinente visualizar a Izamal como un paso intermedio entre Mérida y el territorio dominado por los belicosos cupules, cuya capital, Saquí, fue ocupada para establecer el asiento definitivo de la villa de Valladolid en 1545. Otra prueba de la importancia de su carácter como acceso a la mitad oriental de la península lo ofrece el hecho de que durante la Gran Rebelión de 1546 fue en sus alrededores donde los españoles encontraron la más feroz resistencia en las fortificaciones construidas por los insurrectos. En cuanto al pasado prehispánico de Izamal, resulta pertinente mencionar que la región donde se encuentra enclavado ha podido sustentar una población cuantiosa desde el Preclásico Medio, periodo donde se inició su proceso de urbanización. Un desarrollo que tuvo las etapas de mayor actividad constructiva entre el 450 a.C. al 600 de nuestra era, en coincidencia con el acrecentamiento de su poderío político de control económico regional y como centro de culto religioso. Así, mientras el emperador Constantino patrocinaba en Roma la construcción de la Basílica de San Pedro, en Izamal se despejaron plazas de enormes dimensiones y edificaron los monumentos destinados a las celebraciones rituales en honor de las deidades generadoras y conservadoras de la vida. Para el 800, mientras Carlomagno era coronado por el Papa como emperador de Occidente, Izamal había perdido su poderío político, pero conservaba una cierta importancia religiosa al grado de considerársele como destino de peregrinación. Es esta una de las explicaciones ofrecidas por los arqueólogos al levantamiento por esa época de una red de calzadas. La interpretación que privilegia la función religiosa de tales caminos
respaldada por la que dio Lizana a las tradiciones indígenas en la ignorancia de la dilatada cronología de la existencia de esta ciudad, ha dado pauta para proponer una supuesta continuidad en las celebraciones rituales masivas hasta el siglo XVI, imposible de comprobar. Hacia el año 1000, Izamal cayó bajo la hegemonía política de Chichén Itzá y desde el siglo XII sus poblaciones estuvieron regidas por los gobernantes de Mayapán. Si por entonces todavía se encontraban en Izamal líderes religiosos capaces de conservar viva la atracción que los cultos en sus templos habían ejercido en siglos anteriores, ese periodo coincidiría con una de las etapas florecientes del centro de peregrinación más importante de Europa, la tumba del apóstol Santiago, sepulcro transformado en destino del camino más significativo del medievo, pues logró vertebrar a la cristiandad privada del acceso a los santos lugares y en lucha contra los islámicos como el día de hoy. En cuanto a los orígenes de la provincia de Aquinchel, donde los españoles encontraron integrada Izamal, las tradiciones indígenas lo sitúan a la caída de Mayapán y atribuyen su fundación al primer sacerdote del linaje Chel, quien había tenido que huir a esta región con todos sus seguidores porque lo querían matar. Como la causa de la destrucción de Mayapán ha sido explicada por el enfrentamiento entre los señores Cocom y Xu, en ese contexto, estas tradiciones apuntan a la posibilidad de que en medio de la crisis política final también hubiese ocurrido una ruptura herética entre los sacerdotes de Mayapán debido al surgimiento de un nuevo liderazgo religioso personificado en los Chel. De hecho, estos seguían siendo reconocidos como linaje sacerdotal aún después del establecimiento de los franciscanos en la región, pero no se han encontrado evidencias de que bajo su guía se intentara un renacimiento de las actividades rituales multitudinarias en los derruidos monumentos de Izamal. Ay, y esto ya se volvió loco. Bueno. Al fundarse Mérida en 1542, se recibieron por vecinos un centenar de conquistadores. Entre ellos se realizó el repartimiento de los pueblos de las provincias que habían quedado bajo la jurisdicción de la nueva ciudad en calidad de encomiendas. El libro de Cabildo registra como vecino a Pedro Muñoz, que después fue reconocido como el primer encomendero de Izamal. Sin embargo, en la primera matrícula oficial de tributos, aprobada por la Audiencia de los Confines en 1549, Izamal no aparece todavía como pueblo congregado y se anota bajo el nombre de Chaltunchad, un poblado aledaño de algunas estructuras antiguas relacionadas por medio de una calzada con las monumentales del centro de Izamal. Según la tasación de 1549, reunía a 550 tributarios. Eso es lo que sabemos en el momento del contacto. Para hacer realidad el establecimiento del convento en Izamal, fue elegido como guardián Fray Lorenzo de Bienvenida y se le asignó por compañero a uno de los misioneros recién reclutado en Castilla, quien desde su desembarco en Campeche se había distinguido en el aprendizaje de la lengua indígena. El que este joven sacerdote, tenía 24 años, proviniera del convento de San Antonio de la Cabrera, centro de estudio especializados en la enseñanza de la gramática latina, debió facilitarle la tarea de comprender los fundamentos del idioma maya. Hijodalgo, descendiente de cristianos viejos y responsables de combatir en una guerra santa contra los infieles, nieto del alcaide de la fortaleza señorial de Atienza, había tomado el hábito por 1540 en San Juan de los Reyes, en Toledo, ciudad donde había servido como paje del conde de Cifuentes, mayordomo mayor de la emperatriz. La trágica muerte de esta soberana, tan generalmente querida, en 1539, debió convertirse para el joven en dura lección de verdadero desengaño de las glorias mundanas, y bien pudo influir en su determinación de abandonar la corte y solicitar el ingreso a la orden fundada por el Santo de Asís y especialmente favorecida por sus patronos los condes. Luego, apenas cantada la primera misa, tomó la decisión más importante de su vida cuando le llegó la noticia de la formación de un grupo de religiosos voluntarios destinado a evangelizar en Yucatán. Fue en el convento de la Cabrera donde obtuvo la licencia para incorporarse a esta misión
En la religión mantuvo su apellido paterno de origen vasco y con él se embarcó en la aventura o desventura que ligaría su existencia para siempre con la historia de los mayas peninsulares. Este franciscano, ya lo habrán adivinado aquí los mayistas, era Fray Diego de Landa. Ay, ahora sí ya se murió. Celebrada la fiesta del seráfico patriarca el 4 de octubre y concluidos los preparativos para la marcha, el padre Bienvenida y su compañero partieron rumbo a Izamal, quizá escoltados por los mismos señores mayas que habían solicitado su presencia en la región y, probablemente, seguidos por los indígenas nahuas destinados a fundar en aquellas tierras un nuevo poblado bajo la vocación tan querida para los conquistadores de Santa María. Estos colonos indígenas debieron ser reclutados entre los auxiliares que el adelantado, años atrás, había enviado para reforzar la hueste española desde su encomienda de Azcapotzalco, o bien corresponderían a los traídos de tierras tabasqueñas por Montejo el Mozo. Pues a partir de la fundación de Mérida, los nahuas se encontraban establecidos en su periferia. En 1588, Fray Antonio de Ciudad Real, cuando se refirió a Izamal, al escribir sobre el barrio de Santa María, identificó a sus pobladores con los conquistadores mexicanos. Lo interesante del caso es la salvaguarda y el apoyo que estos pudieron prestar a los fundadores franciscanos, pero también el papel que jugaron en la introducción del culto mariano en Izamal una década más tarde. Es muy conocido que desde las primeras exploraciones costeras de la península, las construcciones descubiertas en esta tierra despertaron la admiración de los europeos. Poco más de un cuarto de siglo después, Fray Lorenzo de Bienvenida, en 1548, daba cuenta al príncipe don Felipe sobre la calidad de las edificaciones por las cuales se había nombrado a la ciudad de Mérida como la Augusta Emérita de Extremadura. En esa carta afirmaba que en todo lo descubierto de Indias no se habían hallado tan soberbios edificios de cantería. Luego explicaba que los frailes habían tomado uno de estos para establecer su convento, porque justo era que donde se había dado culto a los demonios, ahora se estableciera un templo para servir a Dios. Bajo la autoridad y guía de tal preceptor, Landa tuvo su primera visión de Izamal, enclavado a 8 leguas de la costa, en muy hermoso sitio y buena tierra, en comarca de numerosa población. Desde su llegada a Mérida, las colosales y bien edificadas construcciones habían despertado la curiosidad del joven franciscano, al punto no solo de describirlas, sino de intentar trazar sus contornos. Pero siempre valoró los monumentos de Izamal y sus inmensas plazas como los más asombrosos y de especial hermosura. No obstante que poco después de contemplarlos por primera vez, tuviera ocasión de deambular entre los magníficos vestigios de Chichén Itzá y experimentar la muerte que se sufre al subir la escalinata del templo de Kukulcán. En Izamal contó 11 o 12 edificios, exploró algunos, trepó al más alto, lo describió y dibujó, pero nunca registró sus supuestos nombres ni dio cuenta de actividad en ellos. Resulta significativo advertir que no identifica a Izamal como un lugar con vida religiosa ni a donde acudieran peregrinos. Una observación que se hizo respecto del pozo de Chichén Itzá, pero sobre todo acerca de la isla de Cozumel. En los meses que siguieron a la llegada de los frailes a Izamal, los biógrafos de Landa han situado su etapa como misionero solitario e itinerante, pues debió ser entonces cuando se lanzó a recorrer grandes distancias con una cruz en la mano como única insignia y defensa en busca de quienes, pensaba, habían vivido engañados por el adversario infernal para darles a conocer el mensaje evangélico. Sostenido por el convencimiento de ser verdad absoluta la creencia que daba razón y sentido, no solo a su existencia personal, sino también al devenir de la humanidad, entendido como historia de la redención, y motivado por el compromiso espiritual que había aceptado de trabajar sin descanso en procurar la salvación eterna de las almas de los naturales, una responsabilidad cuyo cabal cumplimiento, a su vez, comprometía la posibilidad de obtener la salvación para sí mismo. Aferrado a este pensamiento, sin temer el martirio que, no dudaba, le abriría de golpe las puertas de la gloria,
Se presentaba de manera intempestiva en medio de los rituales, suspendía sacrificios humanos, destruía imágenes sagradas, exorcizaba las viejas deidades y predicaba en maya la palabra de Cristo. La temeridad con que, se dice, interrumpía las ceremonias y enfrentaba en su propio terreno a los sacerdotes mayas, parecía tener un efecto paralizador sobre quienes podrían haberlo asesinado en cualquier momento. Esta apasionada entrega del joven Fray Diego a la catequesis fue la razón por la cual escritores franciscanos representantes del espíritu de la Contrarreforma, desde fines del siglo XVI, ya pocos años de haber fallecido, empezaron a explicar, por medio de prodigios, la inmunidad de que gozó frente a las acechanzas de quienes llegaron a planear su muerte. Unos acontecimientos reputados por milagrosos que ponían de manifiesto la protección divina que, ellos creían, lo amparaba. Por otra parte, fue en Izamal donde Fray Diego constató con cuánta facilidad los misioneros podían impacientarse y abandonar el camino de la persuasión evangélica para caer en el empleo de la fuerza, cuando vio al padre Bienvenida castigar a los muchachos de la escuela porque se amancebaban, colgándolos de las muñecas. También durante aquella, su primera estancia en Izamal, Fray Diego experimentó los efectos del disgusto de los propios españoles cuando los frailes les reprendían los abusos cometidos contra los indígenas o sus conductas inmorales. Así le sucedió cuando castigó de manera pública al mayordomo del encomendero, amancebado con una india casada. El calpisque quedó tan ofendido que decidió sorprender en falta similar al fraile y para lograr su propósito lo espió durante muchas noches, sin más resultado que atestiguar las largas horas que dedicaba a orar y disciplinarse. Finalmente, el pecador se arrepintió, pidió confesión y se convirtió en vocero entusiasta de las virtudes de Fray Diego. Un remate digno para un relato edificante que no habría de repetirse en la mayoría de los enfrentamientos entre frailes y encomenderos por el control de la población indígena. En la congregación intermedia celebrada en abril de 1551, Landa fue asignado al convento de Concal. Allí se vio envuelto en un nuevo hecho reputado como milagroso cuando una indígena enferma le pidió con insistencia el bautismo, pues estaba convencida de que recibir el sacramento la curaría. Cuando por fin el franciscano accedió a sus ruegos, la mujer de inmediato se sintió aliviada. Aquel acto de sanación, con el tiempo también pasó a enriquecer la imagen hagiográfica de Fray Diego. 1552 fue un año determinante para la afirmación de la autoridad eclesiástica de los franciscanos en Yucatán, a raíz de la visita realizada por el oidor de la Audiencia de los Confines, Tomás López Medel. Resultado de la colaboración de los religiosos con el funcionario real fueron las ordenanzas que establecieron una base jurídica para regular la convivencia entre españoles y naturales, pero también entre los mismos indígenas, considerados ahora como súbditos libres de la corona bajo la responsabilidad de sus propios gobernantes, pero con la tutela de los frailes. En este documento han quedado plasmadas las prácticas de los mayas para resistir la imposición religiosa y las estrategias de los franciscanos para combatirlas, como las prohibiciones de celebrar reuniones nocturnas o en lugares apartados, a fin de evitar que los poderosos ajquines y chilames continuaran la predicación de las creencias proscritas, la práctica de los viejos rituales y la manifestación de los oráculos divinos. Estos especialistas de la antigua religión, que a diferencia del resto de la sociedad maya, no tenían futuro ni cabida en el nuevo orden. Al celebrarse el segundo capítulo custodial en 1553, Fray Diego de Landa fue designado guardián del convento de Izamal con el encargo de ocuparse de su construcción definitiva. Los franciscanos habían elegido el basamento que cerraba la inmensa plaza central por el sur para acondicionarlo a fin de que sirviera como base a la iglesia y el convento. Ciudad Real en 1588 describe el convento edificado sobre un basamento alto y explica que para construirlo este se rebajó un poco, después de derribar un edificio antiguo muy soberbio labrado de cal y canto en el cual moraron mucho tiempo los frailes. Esta es una de las 5 edificaciones que Lizana distinguió por sus nombres. Se trata del llamado Papholchak, una construcción que el mismo cronista identificó por primera vez con una supuesta morada de los antiguos sacerdotes mayas. Landa nada registra al respecto, pero sí relata cómo al desbaratar este edificio descubrieron
un cántaro grande con 3 asas, dentro del cual estaban las cenizas de un cuerpo quemado y entre ellas 3 cuentas buenas de piedra del arte, de las que los indios ahora tienen por moneda, todo lo cual muestra haber sido ellos los constructores. Esta conclusión del fraile bien puede ser entendida como el primer reporte de un rescate arqueológico que generó una explicación histórica acertada en tierras isamaleñas. Landa, que tanto admiraba la grandiosidad de la arquitectura maya, pero al mismo tiempo conservaba en la memoria el majestuoso San Juan de los Reyes, debió concebir las proporciones monumentales del recinto conventual y las condiciones necesarias para su permanencia futura. Pero como desconocía el arte de la construcción, encargó las tareas técnicas al lego Fray Juan de Mérida. Este arquitecto es un ejemplo más de los conquistadores que renunciaron a los beneficios adquiridos en recompensa por sus servicios al rey para dedicarse a la vida religiosa. En 1558 había concluido el levantamiento de la iglesia y el convento isamaleño. Los costos de la construcción de los conventos, como la manutención de los evangelizadores y el sostenimiento del culto, deberían dividirse entre la corona, los encomenderos de los pueblos atendidos por los religiosos y la feligresía maya. Era obligación de los gobernantes indígenas proporcionar los trabajadores necesarios para la obra. Así pues, sobre los hombros de la población plebeya recayó el trabajo de demoler el edificio erigido por las manos de sus antepasados y el de levantar sobre aquellos basamentos, con los mismos materiales y similar esfuerzo, pero sin la solidez de la fe experimentada por los antiguos constructores, la iglesia y la habitación de los frailes. Una década más tarde, las dimensiones de este conjunto conventual se convirtieron en motivo de escándalo para Fray Francisco de Toral, primer obispo residente de Yucatán, pues al conocerlo lo consideró contrario al ideal de la humildad franciscana. Años después, en 1582, el obispo Fray Gregorio de Montalvo, al referirse en general a la grandeza y suntuosidad de los conventos, también criticará su desmesura, pues reconoció que el trabajo adicional para realizar tales edificaciones provocaba mucho daño a los naturales. Sin embargo, para Fray Diego, que observaba el carácter majestuoso de los vestigios de los templos dedicados a las deidades paganas y el poder incuestionable ejercido por Aquines y Chilames sobre el pueblo, los nuevos no podían dejar de reflejar la omnipotencia del Dios cristiano y la dignidad que revestía a sus sacerdotes a pesar de su humilde apariencia. Estos edificios, erigidos sobre los antiguos basamentos, modificaron el paisaje peninsular y deberían ser contemplados como signos visibles de la marcha imparable de la cristianización. Además, resulta pertinente considerar que por sus dimensiones y sólida estructura, también podían servir de refugio para los cristianos en caso de estallar una sublevación. Vale recordar que menos de una década antes de dar principio a estas obras, había ocurrido la muy violenta de 1546, inspirada como una guerra santa contra los invasores por los sacerdotes mayas. En el caso de Izamal se sabe que el inicio de la construcción coincidió con una época de esterilidad agrícola y las faenas para edificarlo, que ocupaban a numerosos trabajadores alejándolos de las milpas, pudieron ser causa de agravar el hambre entre indígenas y españoles. Sin embargo, la previsión del guardián y su buena administración permitió al convento proveer a quienes acudían en busca de socorro de manera gratuita durante los largos meses que faltaban para la siguiente cosecha, con las reservas de maíz almacenadas en su troje, dando pauta al involucramiento de Fray Diego en otro hecho reputado como prodigioso, el de la multiplicación del grano, que no obstante las continuas dádivas ni se agotó ni disminuyó. Ni en el texto que se conoce de la relación de Landa, ni en el escrito por Fray Antonio de Ciudad Real se menciona aquella necesidad pública. Para encontrar el origen historiográfico de esta tradición, hay que conocer de la existencia de un ambicioso proyecto de investigación emprendido por iniciativa de Fray Francisco de Gonzaga, a partir del capítulo general de los franciscanos observantes celebrado en París en 1582, para componer la magna obra que, al recoger y divulgar los méritos de los hijos del Santo de Asís, debería constituirse en un sólido monumento en honor de la orden seráfica. Gonzaga, con la autoridad que le otorgaba su puesto de ministro superior, requirió a todos los provinciales bajo precepto de obediencia el envío de informes,
redactados según unas instrucciones precisas. De particular interés es la número 5, donde se pide registrar los nombres de los santos o beatos sepultados en cada convento y escribir su vida. López Cogolludo, que revisó los documentos capitulares del convento de Mérida, no menciona nada al respecto, pero es indudable que el provincial en turno acató la orden del general. Como se constata en la cuarta parte de la obra de Gonzaga, publicada en Roma bajo el título De Origine Seraphicae Religionis Franciscanae, en 1587, apenas 8 años después de la muerte del obispo Landa. En el capítulo dedicado a la provincia de Yucatán, al presentar la semblanza de Fray Diego, se anotan 2 de los supuestos prodigios que daban cuenta de su presunta santidad y abonaban la posibilidad de intentar abrirle un proceso de canonización. Uno refería a la aparición de una estrella sobre su cabeza cuando predicaba y el otro era la multiplicación del maíz durante la hambruna en Izamal. Esta obra, escrita en latín, el idioma de la Iglesia y de los lectores cultos, propagó la imagen hagiográfica del fraile y luego obispo de Yucatán, más allá de las fronteras del Imperio Español, pero en unos términos que el propio Landa, heredero de la espiritualidad franciscana de inspiración erasmista, no hubiera siquiera aceptado. Entre el pensamiento cristocéntrico de Landa y el de sus hermanos que le atribuyen ser intercesor de milagros, se interponen una serie de ideas impulsadas a partir del Concilio de Trento en el ámbito católico, algunas de cuyas manifestaciones hunden sus raíces en la religiosidad popular medieval, como la propensión a la milagrería, la veneración a las reliquias y las peregrinaciones a los santuarios, pero también el fomento del culto mariano, contrapuesto al luteranismo, sobre todo cuando se enfocaba en la devoción ciega a ciertas imágenes de la Virgen, calificadas de milagrosas, más que en la consideración racional de la fuerza espiritual representada por ellas. La enciclopédica obra compilada por Gonzaga muy pronto se convirtió en fuente de información para los autores franciscanos en Europa, la Vieja y la Nueva España. El primero que la aprovechó fue Fray Jerónimo de Mendieta en su célebre Historia Eclesiástica Indiana. Él mismo había colaborado en la composición del informe correspondiente a la provincia del Santo Evangelio en obediencia al mandato del general Gonzaga, pero resulta evidente que para escribir acerca de la provincia de San José de Yucatán tomó sus datos de esa publicación. En el capítulo que dedica a su fundación presenta una semblanza de Landa y en ella recoge el supuesto milagro de la multiplicación del maíz, si bien no registra el nombre del convento donde ocurrió. Aquí resulta necesario advertir que Mendieta y el obispo Landa tuvieron ocasión de encontrarse, tanto en la flota que los trajo de España en 1573, como durante la estancia del prelado en la Ciudad de México en 1574. Además, se sabe que conoció a Fray Francisco de la Torre, un testigo de las actividades de Landa en Izamal, pero resulta evidente que no fueron ellos los que le hablaron acerca del supuesto prodigio. Al manuscrito de Mendieta lo acompañan una serie de estampas. La que antecede el prólogo del libro quinto es una alegoría de la Orden de San Francisco en la Nueva España. En ella aparece el santo de Asís rodeado por numerosos frailes. En primer plano se retrata a Landa entre los obispos, y con su libro. Al parecer es esta su primera representación plástica, si bien imaginaria. Las piquitas. Entre las obras publicadas en Europa, donde se reproduce el relato de la multiplicación del maíz en Izamal, destaca por sus curiosos grabados la crónica latina del capuchino Marianus de Orcelar, Gloriosus Franciscus Redivivus, impresa en 1625 en la ciudad bávara de Ingolstadt. En el correspondiente a la semblanza de Landa, aparece tocado con la mitra episcopal, en actitud de recibir de manos de algunos hombres ataviados a la usanza morisca ciertos objetos marcados con signos que él indica deben arrojarse en una hoguera, en clara referencia a la destrucción de ídolos y calendarios mayas. Por encima de su cabeza resplandece la famosa estrella que se decía lo iluminaba mientras predicaba. En cuanto a la tradición sobre la cura milagrosa del indígena de Concal, tiene un origen historiográfico distinto, pues seguro no fue registrada en el informe a Gonzaga. Lizana es el primero que lo relata. Entre los documentos que declara le sirvieron para componer su obra,
señala una memoria escrita por Fray Antonio Alonso de Solana sobre los varones apostólicos que hubo hasta su tiempo. Lo que resulta interesante es que, según un informe presentado a las autoridades reales por el provincial en 1580, Solana era ese año guardián del convento de Concal y, por lo tanto, estaría enterado de las tradiciones del pueblo, así que bien pudo ser el primero en registrar aquel suceso. Pero por esta circunstancia, a diferencia de Izamal, Concal quedó excluido del corpus de las crónicas latinas franciscanas y de la proyección internacional de su existencia. Ajeno a la interpretación milagrosa que las medidas administrativas puestas en práctica en Izamal provocarían, Fray Diego completó su trienio como guardián en abril de 1556. Para el futuro escritor, aquellos debieron ser los tiempos de más provechoso aprendizaje sobre la cultura y la historia indígenas. Tomó nota de testimonios orales y además, gracias a contar con la confianza de ciertos personajes de la nobleza, logró que le mostraran algunos códices. Landa distingue entre sus informantes a don Juan Cocom. Este era, después de bautizado, el famoso Nachi Cocom Xalachhuinic del Cuchcabal de Sotuta, que tras aceptar convertirse en vasallo de la corona de Castilla, conservó el gobierno de aquel señorío. El viejo don Juan y el joven fray Francisco, hombres ambos de convicciones férreas, provenían de mundos muy distintos, pero debieron encontrar un punto de entendimiento en el interés compartido por la cultura maya y la naturaleza peninsular. Tiempos vendrían en que el franciscano constatara su fracaso al tratar de cristianizarlo, pues durante las investigaciones llevadas a cabo en Sotuta en agosto de 1562, hubo testigos que declararon su participación en sacrificios de niños, los últimos realizados con el propósito de obtener de los dioses la cura para la enfermedad que lo llevó a la muerte en 1561. De nada le valieron. Cuando Landa dejó el puesto de guardián en 1556, como él mismo lo declara, los habitantes de Izamal se encontraban distribuidos en 2 asentamientos concentrados. El más cercano al convento, en la parte donde se levantaba el edificio que Lizana llamaría Jumpictoc, y el segundo era el pueblo náhuatl de Santa María, aledaño al antiguo templo que Lizana identificará con el nombre de Cabul. No obstante que, como se ha dicho, Fray Diego describe con detalle la edificación más voluminosa de la antigua ciudad, esa que Lizana anotaría como el templo dedicado a la deidad solar Quinichcacmó, no da cuenta de que la población habitante de su entorno era conocida como Pomolché, aunque Lizana le atribuye al propio Landa haberle dado por patrono a San Ildefonso. En una memoria enviada al rey por el gobernador Guillén de las Casas en 1582, al registrarse la guardianía del convento de San Antonio de Izamal, se mencionan como sus lugares de doctrina, ubicados en el mismo asiento, La Concepción, Pomolché, Huicí, Chaltunpujuy, Cuchubilá y Tocobás, además de los pueblos de Pichijilá y Sitilpech, distantes 1 legua, y los de Quimbilá, Chalanté, Tzutzal, Chanabá, Tecoj y Tecal a 2, pero también el de Cantunil, ubicado a 3 leguas. En cuanto a la situación de los naturales, tras los primeros años de trabajo de los frailes en la región izamaleña, no se cuenta con testimonios directos. Sin embargo, resulta de gran interés los recogidos a partir de las investigaciones realizadas en el pueblo de Jomún del vecino Cuchcabal de Jocobá, después de la celebración del auto de fe de Maní en septiembre de 1562. Durante estas diligencias se puede constatar, como era de esperarse, la complicidad entre los gobernantes indígenas y los aquines en el resguardo de la religión proscrita, la continuación de la celebración de rituales y la persistencia de los sacrificios humanos, cuyas víctimas eran niños huérfanos conseguidos por donaciones, compra o hasta secuestro. En uno de los casos documentados se trató de 6 pequeñas, Ixcawich, Ixtzul, Ixmay, Ixeg, Ixnoc e Ixcanchoc. El declarante precisó que eran de Izamal y añadió que las había enviado el cacique Francisco Shell de Canzacab al señor Francisco Namón Yud en obediencia a la antigua costumbre conocida como Kimchich, de obsequiarse entre los gobernantes a los chiquillos destinados al sacrificio. Ante evidencia tan contundente, se puede considerar que para cuando Landa salió de Izamal, la evangelización estaba muy lejos de rendir los frutos esperados por los religiosos.
Además, por entonces, Fray Diego no se había percatado todavía de la gravedad homicida de los rituales que los señores y los antiguos sacerdotes ya bautizados seguían practicando al estilo antiguo y con variantes inspiradas en el cristianismo, pues igual extraían el corazón a las víctimas, pero ahora también las crucificaban. A fines de 1556 se reunió en el convento de Mérida un capítulo extraordinario en el que Landa resultó electo custodio. Entonces se convirtió en la autoridad eclesiástica de más alta jerarquía en una diócesis sin obispo residente, gracias a los privilegios pontificios concedidos a la orden seráfica en el Nuevo Mundo. Por tratar de ejercer esas facultades a plenitud, pronto se vio envuelto en dificultades legales con los encomenderos y autoridades civiles que multiplicaron el número de sus opositores y malquerientes. En medio de una gran tensión política, Landa viajó a Guatemala en el otoño de 1559. El viaje del custodio tenía por objeto presentar ante la audiencia la posición de los franciscanos respecto de los problemas que aquejaban a Yucatán y con toda probabilidad velar por la permanencia de las ordenanzas decretadas por el visitador López Medel, además de hacerse cargo de los enojosos asuntos legales y administrativos. Durante su estancia en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Fray Diego se ocupó de cumplimentar dos comisiones piadosas, una hecha por sus hermanos del convento de Mérida y otra costeada por las limosnas de los habitantes nahuas del poblado de Santa María en Izamal. Se trataba de encargar al prestigiado escultor Juan de Aguirre 2 efigies marianas, la primera con la advocación de la Natividad y la segunda una imagen de la Purísima Concepción. Terminadas las tallas, Fray Diego emprendió el regreso a Yucatán. Es posible que los informes contradictorios de Landa y el procurador de los colonos, que también había acudido a la audiencia, decidieran al presidente ordenar una nueva visita a esa provincia, como lo hizo por real provisión de 28 de marzo de 1560. Como se sabe que el franciscano y el visitador viajaron juntos a la península, la fecha del nombramiento del funcionario permite situar a mediados de aquel año la llegada de las esculturas a sus destinos. Dado que la imagen de Izamal había sido encargada por los fieles del poblado de Santa María, tendría que haberse puesto en una capilla que estuviera ahí, sobre o junto al Cabul. No obstante, si se considera que entre las ordenanzas de López Medel hay una que impide tener más de una iglesia en un pueblo, y hasta manda a destruir las que se hubieran levantado sin licencia, es posible que desde un principio la imagen se presentara al culto en la iglesia del convento. Terminado su periodo custodial, en noviembre de 1560, Landa, con motivo del arribo de un nuevo grupo de misioneros, regresó a Izamal para enseñar el maya. Luego, en septiembre de 1561, volvió a Mérida para la celebración del primer capítulo de la recién erigida provincia. Entonces resultó electo provincial. Después, con el descubrimiento de las idolatrías en Maní, en mayo de 1562, los procesos inquisitoriales contra los considerados apóstatas y los enfrentamientos con el obispo Toral, Fray Diego ya no tuvo tiempo para volver a Izamal. Aquí me voy a saltar otro pedazo. En cuanto a la imagen de la Virgen, a partir de que fue conducida a su recinto, al margen de lo escrito por Lizana, según informes y documentos, no sucede nada extraordinario con ella ni en Izamal. Los autores de las relaciones geográficas, fuera de mencionar el conjunto conventual como cabeza de doctrina, guardan silencio sobre la presunta existencia de un culto mariano. No obstante que en el cuestionario para responderlas, la pregunta 36 ordena informar sobre los monasterios que en cada pueblo hubiere y por quién y cuándo se fundaron y el número de religiosos y cosas señaladas que en ellos hubiere. El autor de la relación de Izamal solo menciona que el monasterio tiene una iglesia de cal y canto de una nave con su capilla muy bien obrada y que allí se resguarda el Santísimo Sacramento. En el verano de 1588, Fray Antonio de Ciudad Real, al visitar esta población, menciona bajo la denominación genérica de cues o mules los antiguos edificios. Describe el más alto, hecho monte y cubierto de árboles, rematado en una plazoleta donde le informaron, en la antigüedad solo subió el sacerdote encargado de ofrecer los sacrificios. A esto añade que los frailes le llamaron el Monte Tabor y en su cima levantaron una ermita de paja para celebrar la misa el día de la transfiguración del Señor. Pero hacía tiempo que un huracán se la había llevado y ahora solo aparecía rematado por 3 cruces.
Luego se ocupa de dar cuenta del edificio sobre el que se había construido el conjunto conventual y describe con detalle sus dependencias. Entonces, por fin, después de un silencio documental de casi 30 años, ofrece un testimonio no por escueto menos valioso sobre el culto mariano existente en su templo. Allí señala: en la iglesia del convento hay una imagen de bulto de Nuestra Señora, a quien los españoles y aún los indios tienen mucha devoción, y así acuden muchos a tener novenas ante aquella imagen cuando están enfermos. Fray Antonio, digno discípulo de Landa en la resistencia a propalar milagros, nada dice respecto de los atribuidos a la intercesión de María por el culto a esta imagen, aunque ya la relacione con la esperanza de los enfermos de obtener salud gracias a su poderosa mediación. Habrían de transcurrir todavía muchos años para que en 1623 uno de los guardianes del convento, Fray Bernardo de Lisana, tomara la pluma para escribir no solo su devocionario, sino también un texto con pretensiones históricas al que llamó La conquista espiritual de Yucatán. Fallecido el autor, su libro se publicaría con la desafortunada frase agregada en el título de Historia de Yucatán, que no ha dejado de causar confusiones. En una obra cuya principal razón de escribirse es la edificación espiritual de los lectores, la sistemática investigación documental, la crítica de los datos y el manejo exacto de la cronología o el espacio, no son condiciones inherentes al logro de este objetivo. Por eso Lisana presenta a Izamal a la llegada de los españoles como un santuario vivo, destino de peregrinaciones. Además, con base en las tradiciones indígenas, identifica los ídolos venerados en cada uno de los templos como Itzamatul, hijo de dioses y oráculo que sanaba enfermos y hasta resucitaba muertos gracias al toque milagroso de su mano, o Kin Ichcacmol, la deidad, sí, me faltando una hoja, como un, ay, bueno, ya me perdí con los ídolos estos. Bueno, entonces... Oquinixcamó, la deidad solar a quien se acudía en casos de hambrunas y pestes, o sea, otra vez, enfermedades, hambrunas y pestes, ¿no? Luego, con el exorcismo de las deidades mayas y la introducción del cristianismo, los prodigios no cesaron, solo cambiaron los mediadores ante el único capaz de obrarlos, el verdadero Dios. Por eso el santo Landa, el nimbado con una estrella resplandeciente, pudo remediar el hambre de la población, pero además, cuando se vio precisado a dejar a sus hijos espirituales, les trajo como protección y consuelo la imagen intercesora más poderosa, María, la Madre de Dios. Según Lisana, no bien salió de las manos del fraile escultor, la imagen empezó a estar rodeada de portentos. Durante el largo camino desde Guatemala, la lluvia respetó la caja y a los cargadores indios que la transportaban. De inmediato María demostró tener predilección por Izamal al impedir que trasladaran su imagen a la villa de Valladolid. Además empezó a obrar milagros en beneficio de españoles, indios y negros sin distinción, dentro del propio santuario, pero también en medio de los peligros del océano y hasta en España, extendida su fama por los que viajaban de una península a la otra llevando como una insignia el nombre del lugar donde residía. En uno de los sonetos que, como era costumbre en aquel siglo, antecede el texto de Fray Bernardo, se sintetiza el verdadero sentido de esta obra. El poeta le dice al autor: a la Virgen de Izamal nos muestras pía, a sus santos fundadores milagrosos, al demonio vencido, a Dios triunfante. La devoción de la Virgen de Izamal, como ocurrió en el resto del ámbito hispanoamericano con los cultos marianos de la Contrarreforma, entre ellos el de la Virgen Guadalupana del Tepeyac, creció durante el siglo XVII y se mantuvo en el siguiente. Entonces su protección fue invocada cuando acontecían calamidades públicas, razón de que empezaran sus traslados temporales a Mérida, sede de la máxima autoridad eclesiástica personificada ahora en obispos del clero secular, hasta que en 1730 recibió el nombramiento de reina, gobernadora, capitana general y soberana señora de Yucatán. En adelante, la veneración se centró en la imagen, restando importancia al lugar donde se resguardaba. La historia de Izamal, sustentada en documentos, está por escribirse. Sin embargo, al construirla, no deben ser ignoradas, sino comprendidas, las ricas tradiciones que caracterizan su devenir. En este sentido, me parece pertinente recordar lo dicho por don Miguel de Unamuno en su ensayo Vida de Don Quijote y Sancho,
cuando refiere las discusiones del canónigo, hombre, tupido de vastísimo sentido común, con Don Quijote, pues allí nos ofrece una reflexión digna de considerarse en casos como el presente. Dice del eclesiástico: era uno de esos pobres hombres que manejan la crítica o sedazo y se ponen a puntualizar papelotes en mano, si tal cosa fue o no como se cuenta, sin advertir que lo pasado no es ya y que solo existe de verdad lo que obra, y que una de esas llamadas leyendas, cuando mueve a obrar a los hombres, encendiéndoles los corazones o les consuela de la vida, es 1000 veces más real que el relato de cualquier acta que se pudre en un archivo. Muchas gracias. Bueno, Carmen, muchas gracias. No sé, nos quedan unos minutitos para alguna pregunta o comentario, si hubiera alguno. ¿Nos quedaron minutitos? Sí, lo logramos. Sí. ¿Qué tan cierto era esto de que, bueno, prefiero hablar sin micrófono. Sí, a ver, dime. Pero ¿qué tan cierto era esto de que le atribuían a Fray Diego de Landa que multiplicaba, bueno, uno de sus milagros era que multiplicaba el maíz? ¿Qué tan cierto era que daba de comer o cómo, de qué manera, o efectivamente ayudó a la cosecha, a alimentar a la población? Bueno, hay una cuestión en todo esto que tiene muchas interpretaciones como cada hecho histórico. En Yucatán son frecuentes y casi diríamos periódicas las hambres y las pestes y los huracanes y todo ese tipo de calamidades públicas. O sea, el que hubiera un hambre en Izamal en un determinado momento no es algo... Ahora, ¿qué pasa? Si uno lee a los autores liberales del siglo XIX, como Héctor Pérez Martínez, dirá que lo que pasaba es que Landa, como guardián del convento, había acumulado la producción de maíz del lugar y que por eso luego vino el hambre. Claro, por eso le viene bien. Bueno, perdón, Héctor Pérez Martínez desde el 20, y yo, pero muy lo pienso por ese sentido con el que le interpreta estas cosas, porque ya para esa historiografía Landa es un fanático terrible, destructor, ¿sí? Entonces, pero en aquellos momentos, cuando sucedía cualquier acontecimiento, que abonara la santidad o la beatitud de los frailes, esto se registraba de esa manera. Y lo interesante es la investigación que manda a hacer Gonzaga, porque la manda a hacer a todos los conventos franciscanos del mundo. Y por eso tenemos esa obra magnífica, que yo creo que es una obra desperdiciada desde el punto de vista por los historiadores, porque los que contestaron el cuestionario eran los que vivían en cada una de las provincias franciscanas a lo largo de todo el mundo. Y ¿qué era lo que se buscaba? Pues las vidas ejemplares. Las vidas ejemplares además tienen modelos literarios, responden a ciertos modelos literarios. Yo, una de las cosas que he estado buscando es precisamente cuál es el modelo literario para la multiplicación del maíz. Sí, bueno, no es del maíz. Les voy a decir una cosa interesantísima, es que ya en el libro de Gonzaga no es maíz, sino trigo, por supuesto, ¿no? Entonces ya cambia todas estas cosas. Pero, lo que pasa es que se va interpretando, ¿verdad?, con una visión providencialista también, todos los actos que suceden. Ahora, que Landa, por otros testimonios, lo encontremos siempre preocupado por el bienestar, ahorita me van a matar, por el bienestar de la población maya, es que sí es cierto. Esa era su tarea, ¿sí? Si dije qué pasaba con él, cuáles eran sus antecedentes familiares y demás que no eran conocidos, que eso yo me lo acabo de encontrar. Lo que quiero destacar es como entre los franciscanos, de ese momento, de esa época, primera mitad, siglo XVI, lo que impera es la renuncia al mundo. O sea, la búsqueda del máximo bien para los demás. ¿Y cuál es el máximo bien para los demás en la segunda mitad del siglo XVI? La salvación eterna.
O sea, entonces, esa es una cosa, pero estamos ante un montón de interpretaciones, o sea, hechas muchas veces ad hoc del historiador que esté interpretando. Sí, entonces, la regla de oro de los historiadores es conócete a ti mismo antes de escribir sobre los demás. ¿Sí? Luego lo platicamos. Gracias. Si quieres, ¿sí? ¿Sí? Gracias. A ver, ay sí, Aurora, Carmen, no, yo pensaba, digamos, bueno, de la imagen que prevalece de Fray Diego de Landa es el destructor de las... Quemó los códices. El del auto de Maní, y es decir, esa imagen historiográficamente cuando se construye, o digamos, de acuerdo a lo que tú nos vienes exponiendo, que bueno, tú no lo mencionaste, ¿no? Entonces, digamos, eso... ¿cuándo empieza a predominar esa imagen negativa, digamos, de Landa? Sí, bueno, tenemos una cosa, a lo largo de estos tiempos en que son los cronistas franciscanos y todo esto, pues la imagen es la imagen de un santo. Con todas estas manifestaciones, digamos, de predilección de la divinidad, que a Landa le hubiera atacado la risa, ¿no? O sea, porque él eso no era nada milagrero para nada. Pero después, ¿cuándo empieza todo esto? Con Justo Sierra O'Reilly. Con Justo Sierra O'Reilly en el siglo XIX, cuando él edita la obra de Cogolludo. Y entonces al editar la obra de Cogolludo, pues se encuentra ahí con Landa. Landa está, porque todavía cuando Brasser encuentra la crónica, eso es después, ¿sí? O sea, se nos olvida que la edición de la obra de Cogolludo por Sierra O'Reilly es anterior a estas cosas. Entonces, por ejemplo, para Sierra no sabe que Landa escribió una relación, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Landa? Pues porque era un ignorante, quemó los códices. Y de ahí vienen después otros autores yucatecos, digamos, de carácter liberal, que pues recuperan eso y le agregan cosas. Ay, no me acuerdo ahorita quién es, el que dice, subieron al patíbulo los mayas. O sea, ya no nomás quemaba los códices, quemó mayas. Entonces ya empieza eso, ¿no? Y digamos que la historiografía mexicana después recupera la imagen de Landa, pero la recupera, por ejemplo, por medio de Héctor Pérez Martínez en los años 30, y para él es un fanático religioso, no entendió nada. Los franciscanos, dice, lideraba una pandilla de malvivientes, o sea, los franciscanos son esa pandilla. Y frente a eso se edita, o sea, edita el Landa, se muere Pérez Martínez, ¿verdad? Después de editar el Landa, la Porrúa compra los derechos de la obra, y entonces cuando compra los derechos de la obra, quiere volver a sacar la relación de Landa, y lo que hace es que le cortan así la introducción de Héctor Pérez Martínez, y le piden al padre Garibay, que haga la introducción de la edición de Landa. Y entonces, claro, uno, si no conoce todo eso, lee la introducción del padre Garibay y dice, bueno, ¿a quién le está contestando? ¿Qué es lo que dice aquí el padre Garibay? Dice unas cosas infames también. O sea, porque entonces dice que Landa escribe la relación porque está tan arrepentido de lo que hizo. No, para nada, ¿sí? Cuando dice, el lector me disculpe estas cosas, que no sé qué, me disculpe si tengo un error, que eso se usaba en todas las obras que se escribían en esa época, que siempre decía, yo no soy Tito Livio, pero en fin voy a escribir unas décadas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Ay, perdón, porque ahora sí ya me fui sobre los minutos que había, pero bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias.